Sigue hablando de que el 80-90% del riesgo de padecer un cáncer ahora mismo es ambiente, estilo de vida y factores evitables, y el resto es genes. Hay que entender que el cáncer es una enfermedad que no aparece de la noche a la mañana, y eso es importante. Lo que sí que hay que recomendarle mucho a la familia es que en casa se intente evitar buscar información en internet. Y no lo digo yo, que me dedico también a la divulgación en redes, pero es que es verdad que poner en el Google "tengo un cáncer, ¿qué hago?", eso es un matacabezas que no lo recomiendo a nadie. El músculo es salud, es el órgano más importante en el cuerpo. Incluso los pacientes que tienen una enfermedad oncológica deberían de tener buena masa muscular para hacer frente a la enfermedad y para tener menos efectos secundarios. A mí me ha enseñado mucho que las personas tenemos una capacidad de lucha tremenda, que hay personas que son capaces de vivir hasta la boda de su hija y luego ya relajarse, y si el organismo tiene que ahí parar de luchar, pero llega hasta ese punto. Cristina Sánchez, muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa. Nada, gracias. Por cierto, a ti. Preciosa, ¿eres decoradora también? ¿O? No. No, pues está espectacular, ¿eh? No, pero oye, si me lo propones igual me pongo a ello, me gusta, la verdad que sí. Tiene un rollito muy chulo. Lo dicho, bueno, vamos a intentar que salga todo bien porque nos estamos quedando sin luz, hoy no tenemos focos, pero bueno, yo creo que vamos a salvar la papeleta. Vamos a ello. Como suelo decir, en esta segunda temporada, sois los protagonistas vosotros, y siempre empiezo de la misma manera. ¿Quién es Cristina Sánchez en este caso? @ lo que diga tu oncóloga en redes, que te tenemos hoy por aquí. Cuéntanos de viva voz, pues bueno, ¿cómo te definirías o cómo te ves a ti misma? Vale, bueno, pues Cristina Sánchez es una médico frustrada. Voy a definir frustrada más bien como que siempre me he sentido un poco rara a lo largo de mi profesión y de mi carrera, de mi aprendizaje, porque siempre le he querido dar un toque un poco diferente a lo que hacían los demás. Y yo veía que la medicina se estaba convirtiendo en algo diferente a aquello por lo que yo tenía vocación de ser médico, y quería centrarme más en el tratamiento de los pacientes desde lo que ellos pedían y desde lo que ellos necesitaban, y no desde los protocolos. Entonces, durante la carrera pues se nos enseña mucho protocolo, mucho algoritmo, y luego ves que la práctica es distinta, que los pacientes piden otras cosas, y como que no se te incentivaba a aprender de esas necesidades. Entonces yo iba un poco viendo cómo había carencias en el sistema, y luego ya cuando me hice oncóloga pues todo se potenció mucho más. Vi que faltaban muchas cosas, sobre todo aquellas que tienen que ver con el estilo de vida, que a mí siempre me ha gustado porque me lo he aplicado a mí misma, y yo veía que la medicina también iba un poco de eso, de prevenir, de tratar de una forma mucho más integrativa, no solo fármacos, y me fui metiendo en un rollo un poco más de la medicina integrativa, sin yo querer, investigando y aprendiendo por ahí, y vi que había corrientes que pensaban igual que yo. Y como en el día a día se me ponían muchos obstáculos y me sentía tan rara, pues al final quise hacerlo por mi cuenta. Y cuando ya he tenido el aprendizaje hecho y he podido tener mis armas para formar una consulta, o para ahora mismo con las redes sociales poder divulgar, he visto que puedo salirme un poco del cascarón y de esa dinámica que tanto se ha instaurado en la medicina tradicional. Y estoy mucho más contenta porque veo que ahora sí que es la medicina que yo quería, centrada un poco en el paciente, en hacer más cosas. Y bueno, pues soy la oncóloga rara, pero una oncóloga mucho más contenta de lo que empecé, la verdad. Totalmente. Oye, pero vamos a irnos un par de pasitos más atrás. ¿Por qué medicina primero? Es decir, ¿qué lleva a la Cristina, digamos, más niña o más joven a buscar...? Pues la medicina, a ver, a mí me gustaba muchísimo cuando yo me acuerdo que estudiábamos a lo largo de la primaria, la ESO, y luego bachillerato, ¿no? Pues todo lo que estaba relacionado con la salud me gustaba mucho. Conocimiento del medio, aquella asignatura que hablaba pues del cuerpo humano de una forma muy básica, a mí me encantaba. Y sí que es verdad que además, bueno, en mi casa mi madre es enfermera, y he tenido un poco pues esa cercanía de la salud, de trabajar en el ámbito sanitario, y me gustaba muchísimo. Pero medicina realmente se me abrió como una especie de chip de repente, que dije, jo, yo quiero tratar a la gente, yo quiero tener este reto de curar enfermedades. Y luego ya el tema de la especialidad, pues bueno, esto es otro cantar, pero yo quería ser médico porque me encantaba cómo funcionaba el cuerpo humano, me parecía asombroso
cómo se enfermaba, cómo se curaba, cómo funcionaba todo de una manera tan perfecta, esas máquinas que somos, y yo pues quería estudiarlo y quería dedicarme a ello. Y yo me acuerdo que desde muy pequeñita decía, jo, es que esta asignatura es la que más mola, y poco a poco pues te vas metiendo luego en cosas más complejas, pero me gustaba mucho desde pequeña. Te iba a preguntar por la especialización, pero antes de eso, porque se suele hablar, yo no he estado vinculado no he tenido a nadie que haya estudiado de cerca la carrera de medicina, pero siempre tenemos la percepción de que es muy difícil, que solo llegan los mejores. ¿Es todo esto cierto? Es decir, ¿se vive también, hay mucha tensión dentro de los 5 o 6 años de carrera, competitividad y demás? ¿O son, digamos, más habladurías o más cosas? Pues yo sé que lo hay. A ver, yo tampoco me he encontrado en ese entorno, por suerte, pero sé que en universidades más grandes o más de más prestigio sí que hablan de que hay esa competitividad. Yo la verdad es que con mis compañeros siempre he tenido muy buena relación. Lo que pasa es que es verdad que desde el principio te meten mucho miedo con la dificultad, ¿no?, de acceder. Desde que haces selectividad, que estás pensando en la nota porque no te dejan entrar con las notas de corte, ahí ya tienes que estar muy capacitado para hacer exámenes bien, para intentar forzarte a estudiar muchas horas, sacar muy buenas notas, ¿no? Desde el punto de vista de la selectividad, pues no es nada medicina, ¿no?, porque tienes que hacer el bachillerato entero, pero ya tienes el chip de la nota, ¿no? Y luego durante la carrera, como luego tienes que elegir la especialidad y eso es otro examen que requiere una puntuación, sigues con el chip de la nota en la cabeza, de 6 años de carrera, que al final todo lo que yo haga durante estos años y la nota final va a repercutir en mi examen, porque barema una puntuación el examen y otra puntuación las notas de la carrera, y al final con eso eliges especialidad. Entonces, pues sí, es una cosa que nos pisa los talones, ese estrés, pero competitividad como tal yo no me encontré. Sí que he oído habladurías de gente que, bueno, pues de cosas de falsificar igual apuntes o tener esa picaresca. Yo he estado muy contenta en mi carrera y me lo he pasado muy bien a la vez que he tenido el estrés de estudiar, pero bueno, pues sí que hay ese hándicap de que tienes que estar a tope, pero yo lo he vivido de una manera bastante normal. En mi carrera en sociología creo que había gente que entraba con menos de un 5, así que esa competitividad no había. Vamos a hablar mucho de cáncer hoy. Empecemos por el principio. ¿Por qué te decidiste finalmente por esta rama que hoy en día, desgraciadamente, es casi que de las primordiales en el mundo de la salud? Bueno, yo la verdad es que cuando empecé a centrarme en la oncología no pensé para nada ni en la repercusión económica ni en el futuro, porque es verdad que igual muchos médicos piensan en la especialidad un poco por cómo van a vivir después. Si yo lo hubiera hecho así, no lo hubiera escogido, porque oncología es una especialidad dura, ya no solo a nivel psicológico, que esto todo el mundo lo puede asumir o lo puede interpretar así, sino porque hay mucha carga de trabajo y tienes que estar a muchas cosas. Es un paciente que es muy complejo, que tiene muchas demandas, tanto a nivel físico y de la propia enfermedad, como a nivel mental, a nivel social, y al final pues te carga mucho. Entonces yo la elegí por el contenido, porque a mí, pues bueno, siguiendo un poco en la tónica de lo que hemos estado hablando, de que me gustaba el cuerpo humano y tal, luego cuando hice la carrera de medicina me di cuenta de que me gustaba integrar todo. Ahora también un poco el tema de la oncología integrativa. Te preguntaré sí, por ello. Me ha gustado siempre poner las cosas en relación. Me ha gustado ver cómo una cosa tiene que ver con otra. Entonces yo quería hacer de inicio medicina interna, porque me parecía que era la especialidad que tocaba todo, y que además veía que en su cabeza estaba como el libro de los diagnósticos y de las especialidades, no estaba como nada focalizado en una parte del cuerpo, y me encantaba cómo unían todo, ¿no? Todo lo unían y lo llevaban a un diagnóstico y luego a un tratamiento. Entonces luego yo, investigando un poco, y también mi madre, enfermera, que si me escucha y me ve pues se acordará de este momento, me dijo que medicina interna se podía quedar como luego algo muy básico en el día a día, porque luego no veías todo el rato enfermedades como más chungas, que siempre era lo básico, la insuficiencia cardíaca, una infección por aquí y por allá. Y vi un vídeo de estos de cuando acabas del MIR, hay una serie de vídeos de las academias que te dan un poco como ideas de lo que a ti te puede venir bien, y había una chica que me dijo la clave, porque decía que oncología, ella era oncóloga, oncología era medicina interna con un tumor pegado, y dije ya está,
porque es un plus a la medicina interna que le da el plus de la investigación, me abre puertas a cosas del futuro, que es verdad que esto cada vez va creciendo más, es un reto, es una especialidad rara, que al final la enfermedad es compleja, cada vez va teniendo más avances, y dije, voy a preguntar en los hospitales y tal, y cuando fui preguntando, pues la gente me fue confirmando eso, que el tipo de actividad que hacían era ese. Yo no roté por oncología durante la carrera, porque bueno, yo lo hice en la Universidad de Valladolid, ahí no se hacía eso, pero lo teníamos de cerca porque al final pues lo estudias, y fue como un poco a la aventura, a ver qué hago, me meto aquí porque es como interna con un plus. Y la verdad es que poco a poco me fui enamorando de mi especialidad, con los matices que hablaremos si quieres, de que no era tan integrativo como yo me gustaría, pero ya lo estoy haciendo ahora, pero me encanta porque efectivamente es una especialidad que toca todo y todo está unido, y es muy bonita porque tiene mucha parte como de querer avanzar continuamente. Genial. Mira, perfecto, yo que soy un tío flexible, este no era el orden, pero hemos puesto sobre la mesa el concepto de integrativo, ¿no? De esa visión un poquito más amplia. De ti, todo el que te conozca sabe que precisamente, y ya lo has comentado por encima, digamos, esa es casi que tu razón de ser y de llevar a cabo tu labor cada día. Pero defínenos, vamos a profundizar un poquito, define qué entiendes por oncología integrativa y en qué pilares, ¿no, tendría este tipo de manera de entender la salud. Vale, la oncología integrativa, como se habla de ella, se define como la oncología llevada a un punto en el cual te sales de la medicina tradicional, que es tratamientos de quimioterapia, inmunoterapia, terapias dirigidas, cirugía, radioterapia, todo lo que es la terapia clásica con la que tratamos y abordamos el cáncer, y lo lleva a un punto más allá, que es integrar otras terapias complementarias con esas tradicionales. Las terapias complementarias, lo básico es el estilo de vida, que es el ejercicio, la nutrición y la salud mental, el control del estrés, la realización de una actividad física dependiendo de las necesidades de cada uno, y un patrón dietético adecuado a las necesidades de esa persona, para que haya un equilibrio en el organismo que nos ayude a reforzar el efecto de las terapias tradicionales. Porque es verdad que tú pones una quimioterapia o una inmunoterapia o lo que sea, o incluso haces una cirugía y vas directo a tratar el tumor, pero el cuerpo, como bien he dicho que me gusta todo integrarlo y tal, el cuerpo tiene unas repercusiones a muchos niveles. Y ese plus para que los tratamientos sean más eficaces, para que los efectos secundarios sean menores, no lo da la terapia convencional, lo da este tipo de terapias complementarias, a las cuales podríamos añadir muchas más, que están muchas en fase de investigación, pero yo estoy abierta a todo y lo estudio todo, como pueden ser sueroterapias, oncotermia, un montón de cosas que yo tendré mis más y mis menos con ellas, pero igualmente son terapias complementarias que se podrían integrar. El daño que ha hecho la palabra integrativa es que muchas personas lo han acogido llevándolo a la medicina alternativa y han intentado integrar todo por sustituir, y eso no se puede hacer porque la medicina tradicional tiene su evidencia científica, nunca se puede quitar, lo que pasa es que se queda corto y hay que añadir cosas. Pero eso es el término global por el cual entendemos la oncología integrativa, que a mí me gusta, me encanta, vamos, lo llevo a cabo porque es la medicina que yo de verdad considero que hay que hacer, pero llevo a un punto más allá la definición de integrativa, que es integrar médico y paciente, porque al final todo esto del estilo de vida lo va a hacer el paciente, y al paciente le dejamos muy de lado. Entonces no hay tiempo para centrarte en explicar muchas veces las cosas, pero integrar al paciente en la enfermedad con nosotros es explicarle lo mismo que tú sabes, con unas palabras diferentes, con una terminología lejos de tecnicismos, pero que entiendan de qué va la enfermedad y de qué van los tratamientos y qué es lo que ellos pueden hacer. Porque, claro, llegan al hospital o a la consulta y dicen, vale, muy bien, lo que me diga el médico, pero luego llegan a casa y dicen, yo tengo que hacer algo, es mi vida, tengo que hacer algo. Y no solo es que ellos sientan que tienen que hacer algo, es que pueden hacerlo. Entonces, el profesional tiene que estar ahí para asesorarles. Entonces, es integrar terapias e integrar médico y paciente, para mi gusto. Bueno, y obviamente integrar todo el cuerpo, porque al final tienes que tener en mente que, como he dicho antes, no es un tumor y ya está, es un organismo sufriendo una enfermedad. Eso es la oncología integrativa. Creo que ha quedado claro. Te quiero preguntar, no sé si es sencilla, esta pregunta es sencilla de responder, pero tengo claro primero, por un lado, que es necesario hablar más de cáncer
digamos, en un intento de visibilizar el problema, incluso de paliar, o sea, en la medida de lo posible, de aportar el granito de arena para que la gente haga lo posible por no tener o tener las mínimas posibilidades de padecer. Y igual que te digo eso, te digo que tengo claro que no tenemos prácticamente idea. De hecho, empezando porque llamamos cáncer a prácticamente son en torno a 100 patologías diferentes, ¿no? Es decir, sí, le hemos dado un único nombre como para entenderlo, pero en realidad entre unos tipos y otros se dan características absolutamente diferentes. Te resumo, y esta es la pregunta: ¿qué debería saber todo ciudadano sobre el cáncer o sobre este abanico de enfermedades que tenemos bajo el paraguas de esa denominación? Bueno, pues cáncer es... Y ojo, digo, perdona, ciudadano, no paciente, sí, ciudadano en este caso. Sí, pues yo diría que el cáncer lo tienen que entender profesionales y pacientes y personas en el mundo, ya que es la enfermedad además de moda o del siglo XXI, hay que entenderlo como desde la prevención. Porque hay que entender que el cáncer es una enfermedad que no aparece de la noche a la mañana. Y eso es importante, porque hay unos desequilibrios que se van estableciendo en el organismo desde mucho tiempo, que al no ponerles fin, al no diagnosticarlos, al convivir con ellos, porque al final estamos muy acostumbrados a que el organismo se va adaptando a ciertos estímulos que realmente son estresantes y generan una inflamación, etcétera, pues al final no nos damos cuenta de que hay una fase muy precoz en la cual se empiezan a desarrollar cosas en el cuerpo, y eso también es oncología para mi gusto. Lo que pasa que es verdad que también yo estoy mucho con la divulgación de redes sociales intentando que esto cambie. La medicina y en concreto la oncología ya va muy abocada al tratamiento cuando ya está diagnosticada la enfermedad, ¿no? Pero la parte de la prevención también debería de ser objeto del médico y objeto de estudio. No solo es vamos a ver cada vez qué fármacos se descubren o a ver las nuevas terapias. Entonces la oncología empieza desde la prevención, y luego, cuando ya han pasado una serie de acontecimientos y una serie de desequilibrios por el cual el organismo se ha metido en una situación de estrés y de inflamación crónica, aparecen enfermedades crónicas. Y las enfermedades crónicas son muchas, cardiovasculares, obesidad, síndrome metabólico, pueden ser incluso las enfermedades autoinmunes, podemos hablar de disbiosis intestinal, que además tú lo sabes bien, pero hay una enfermedad muy problemática, muy compleja, que también está metida o bien entre ellas o bien es el final de algunas de ellas, que es el cáncer. Y el cáncer es un momento en el cual las células han tenido una alteración en su material genético, que puede ser o bien porque directamente el material genético está dañado y no se ha podido reparar, el organismo no ha sido capaz de repararlo, por esto que estamos hablando de que pues el sistema inmune, la inflamación, todo lo que supone un equilibrio en el organismo no ha podido detenerlo, o bien hay demasiadas, o bien el organismo no puede, pero también puede ser que el material genético esté bien y la expresión de los genes se vuelva anómala, que es lo que es la epigenética. Entonces, tanto la genética como la epigenética, que tienen muchísimo que ver con los factores ambientales y con el estilo de vida, puede acabar provocando que las células empiecen a reproducirse y a desarrollar unas características que no son normales. Entonces, la reproducción anómala hace que acaben provocando un crecimiento y unos tejidos que no son normales, y es un tumor, que es una forma de actuar totalmente diferente al resto de células normales. Se puede asentar en cualquier parte del cuerpo, porque allá donde haya una célula hay una posibilidad de tumor, salvo en los eritrocitos que no tienen núcleo y tal, pero al final puede haber también anomalías estructurales y malformaciones que acaben desarrollando una enfermedad oncológica, pero todo el órgano que tenga una célula puede desarrollar un tumor porque es un crecimiento anómalo y es pues una cosa que es muy difícil de controlar porque el organismo ha perdido sus capacidades. Entonces ahí es donde tienen que entrar pues tratamientos agresivos para que esas células pues terminen por eliminarse cuando el organismo no ha podido. Y eso es un poco el cáncer, pero viene de muchas fases, desde una situación de precocidad, que hablaríamos de prevención, que si estamos a tiempo de detectarlo lo podríamos hacer, hasta ya el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Sí, desgraciadamente en nuestro contexto casi toda la medicina tradicional deja de prevenir, es decir, hay falta de tiempo, falta de recursos, falta de todo, incluso de formación por parte de los pacientes, que al final todo es enfermedad y todo es tratar ya la enfermedad en lugar de prevenir, ¿no? Por suerte tenemos las redes sociales, por ejemplo, para intentar cambiar un poco este paradigma.
Cristina, cuando a alguien le diagnostican un cáncer, del tipo que sea, aunque entiendo que hay muchas diferencias, como decíamos antes, se encuentra ante, pues eso, sobre todo mucha incertidumbre, muchas dudas. ¿Cuáles son los principales consejos o cuáles son las principales herramientas que le soléis dar en ese primer contacto, digamos, porque entiendo que es un cambio de vida radical y un palo para muchas personas psicológico importante, sobre todo también, de nuevo, partiendo del desconocimiento sobre a lo que se va a enfrentar? Sí. ¿Cómo soléis enfocar ese primer tramo, digamos, del proceso? Pues mira, depende mucho de la persona y del paciente, ¿no? Porque también nosotros, dentro de la complejidad de la especialidad, y quien no lo haga lo hace mal, tenemos que desarrollar ciertas habilidades de comunicación y de detectar qué tipo de información es capaz de procesar cada persona. Hay personas que vienen solas, hay personas que vienen acompañadas y tienes que un poco tantear, porque también tienes que respetar que hay gente que no quiere hablar de su enfermedad. De verdad que parece increíble, pero hay muchas personas que vienen a la consulta intuyendo un diagnóstico porque otros especialistas lo han diagnosticado. A nosotros los pacientes nos llegan ya con un diagnóstico, pues de medicina interna, de digestivo, de neurología, de donde sea, de neumología, dependiendo del órgano que da el síntoma, pues al final te lo derivan y está el diagnóstico hecho y el oncólogo se encarga de tratar. Entonces, muchas veces vienen ya con la información dada, pero a veces no, porque depende un poco también del otro especialista o depende de lo que ellos en ese momento eran capaces de procesar. Entonces, lo primero es ver hasta dónde quieren llegar, porque hay mucha gente que viene y se quiere tratar sin saber. Y eso, pues, es respetable. Nosotros tenemos que dar la información hasta donde el enfermo quiere, pero la mayoría de personas obviamente quieren saberlo y yo recomiendo siempre a aquellas familias hiperprotectoras que no quieren decirlo o pacientes que tienen dudas, yo recomiendo siempre que sean conscientes de la enfermedad porque al final pueden pasar tantas cosas que la incertidumbre de no entender, la incertidumbre de lo que puede pasar, pues angustia mucho y vivir un poco en esa penumbra de ausencia de informaciones es muy malo. Entonces yo les intento siempre pues hablar con términos que ellos sean capaces de manejar, más cercanos, más cariñosos, pero hablo de que tienen una enfermedad oncológica. Igual no hay que decir la palabra cáncer, pero hay que decir pues tumor, que muchas veces lo toleran mejor, o hay que decir monstruo, bicho, lo que ellos quieran, porque hay gente que le pone nombre y al final pues de esa manera nos comunicamos. Pero yo siempre les digo que es una enfermedad que asusta mucho, pero que ahora mismo, pues en el momento en el que hay un diagnóstico, hay que empezar a implementar las herramientas que tenemos. Hay que empezar un proceso, hay que establecer un plan y una vez que nos metemos en un plan de tratamiento, si hay pocas complicaciones mejor, pero las iremos sorteando, pero los pacientes que tienen ya un plan lo llevan bien. El problema es hasta que llega ese plan. Entonces muchas veces cuando ya vienen a la consulta y les decimos que hay un tratamiento, que se va a hacer esto, esto y esto, se relajan porque saben que estamos ahí para ayudarles. Lo importante es decir que hay un plan establecido, eso me parece fundamental, y explicar muy bien que ellos no tienen la culpa, que al final ha habido un montón de cosas que han podido hacerles llegar hasta el diagnóstico y que, bueno, pues que hay que intentar formar un equipo. Como te he dicho antes, yo les intento explicar la enfermedad en la medida de lo posible, que pueda haber términos menos científicos, pero bueno, pues saber un poco por qué están las células aquí, si hay metástasis, por qué han llegado, y al final, pues eso, juntos pues nos ponemos al lío y eso es lo que intento hacer con ellos. Y también dentro de la heterogeneidad de casos que te puedes encontrar, ¿hay herramientas para la familia? ¿Soléis poder integrar en ese proceso a la familia o no? ¿O se suele dar el caso de más con el paciente y ya veremos? Sí, con la familia tenemos mucho contacto, lo que pasa que es verdad que las decisiones finales intentamos que las tome el paciente, siempre con un consentimiento informado, con toda la información, porque aquí nadie está obligado a tratarse. Nosotros como médicos ponemos las herramientas encima de la mesa y a nadie le vamos a poner un cuchillo en el cuello de te tienes que tratar porque esto es el cuerpo de cada uno, lo que pasa es que nosotros estamos aquí para esto, no para tratar. Pero hay personas que no quieren y es totalmente respetable o incluso podemos modificar las pautas. Igual no es la mejor terapia hacer una terapia más paliativa, pero el paciente no quiere ir a una cirugía o no quiere hacer ciertas cosas. Lo que sí que hay que recomendarle mucho a la familia es que en casa se intente evitar buscar información en internet. Y no lo digo yo, que me dedico también a la divulgación en redes, pero es que es verdad que poner en el Google
tengo un cáncer, ¿qué hago? Eso es un matacabezas que no lo recomiendo a nadie. Buscar profesionales, buscar segunda opinión, buscar hacer cosas complementarias, me parece bien. Pero meterse en foros o en revistas, hablar con los vecinos que han podido tener un paciente oncológico, no vale, porque como tú bien has dicho, el cáncer son muchas enfermedades. Cada cáncer es una enfermedad distinta y dentro de cada cáncer hay subtipos que se comportan de manera diferente. Entonces, a la familia le intentamos meter mucho en la evolución de la enfermedad porque tienen que apoyarles en casa, pero tienen que apoyarles bien. Entonces no tenemos tanto tiempo como nos gustaría, porque si no tenemos tiempo casi de estar con el paciente integrando todo y lo tenemos que hacer fuera de la consulta muchas veces, como hago yo, pues con la familia tenemos poco tiempo, pero es muy importante que haya un soporte. Porque el paciente puede tener complicaciones con el tratamiento, puede tener dudas, puede sufrir crisis de ansiedad y tiene que estar ahí la familia, ¿no? Entonces hay que instruir un poco también de lo que puede pasar. Muchas veces incluso les damos más información a los familiares que al paciente al principio, porque bueno, pues todo es más precario y ellos tienen la cabeza a veces más estable. Pero a veces no, entonces también tienes que tantear un poco quién está en ese momento mejor. Hay pacientes que protegen mucho a su familia y la familia está fatal, a veces es al revés. Y en los momentos de mayor complicación, muchas veces con un paciente que está malito y tal, pues al principio primero tanteas a la familia, oye, ¿le vamos comentando esto o esperamos un poco, se lo decís vosotros? Porque claro, muchas veces un paciente que está en una situación como de mucho estrés ve a un médico o una bata y se pone peor y hablas primero con la familia y la familia va hablando con ellos. Aquí lo ideal sería, que en un mundo ideal, sería que hubiera pues, un psicólogo cerca siempre y que estuviera con nosotros en la consulta o les viera al paciente y a la familia antes y después. En muchos sitios lo disponen y si no, pues siempre es recomendable incluso buscarlo. Pero bueno, intentamos en la medida de posible que también la familia forme parte de este equipo, la verdad. Oye, no se trata de alarmar, tú lo has dicho, pero vamos a hablar de cifras. Hace poco publicabas un vídeo que me resultó súper interesante analizando un poquito un recientísimo estudio relacionado precisamente con datos, con cifras reales sobre casos de cáncer tanto en España como a nivel mundial. De manera resumida, para empezar, podríamos decir que desgraciadamente suben los casos y en gente más joven, entre comillas, ¿no? Menores de 65 años, por así decirlo, no estamos hablando de niños y tal. Ese sería un primer gran resumen, ¿no? Del entorno en el que nos encontramos. Sí. Bueno, tu pregunta va orientada sobre todo a qué está pasando, ¿no? Realmente. Es difícil, y efectivamente es difícil porque además no hay que alarmar, pero a mí me gusta que las personas seamos realistas. No se puede obviar que estamos viviendo en un mundo, que tú lo sabes bien, lleno de tóxicos, de disruptores endocrinos, de hábitos que no son saludables, y yo muchas veces lo equiparo a que vivimos como robots. Porque es verdad que nos empeñamos en querer pensar que tomar un alimento con un montón de y de ingredientes químicos el organismo lo puede tolerar, que todos los químicos que usamos en casa o la exposición que tenemos ambiental también la podemos tolerar, que podemos fumar, beber y hacer cualquier cosa que queramos. Entonces, al final tenemos que tener los pies en la tierra y decir, no estamos viviendo de una manera natural. Dormimos poco, tenemos un nivel de estrés tremendo, pero es que además todo lleva a eso, porque la sociedad no nos empuja a tener una vida mejor, nos empuja a estar siempre a tope, a un estrés laboral, a un estrés personal, a querer estar más guapos, más delgados, a tener las cremas mejores con más cantidad de ingredientes tal, que la alimentación también en eso repercute porque no tenemos tiempo de cocinar, no nos dejan tiempo para cocinar y al final todo va unido y te crees que este estilo de vida lo puedes perpetuar. Entonces yo no sé si realmente es solo el estilo de vida o hay otra herencia genética detrás, pero se sigue hablando de que el 80-90% del riesgo de padecer un cáncer ahora mismo es ambiente, estilo de vida y factores evitables y el resto es genes. Porque la herencia realmente es muy complejo que el organismo no se pueda ir adaptando a eso que hereda. Hay muchos mecanismos de reparación, hay muchas formas de establecer un ambiente que permita que los genes se desarrollen bien. Entonces, al final, las enfermedades hereditarias son las que son, pero la herencia que decimos de predisposición no existe como tal. Existe un cambio genético
o epigenético, porque a lo largo de nuestra vida nos exponemos a cosas y que el organismo, como hemos dicho antes, se desequilibra. Entonces, hay problemas de microbiota, ahora ya no solo es cáncer, es que ahora hay problemas digestivos como nunca, que también tú nos puedes decir, ¿no? 100%. Nunca ha habido tantas intolerancias, tantas alergias, tanta depresión, tanto estrés. Enfermedades autoinmunes de pronto en explosión. Es decir, y eso habla de desequilibrio inmunitario, no habla de... Porque aquí no estamos hablando de virus, de bacterias, de patógenos, no, estamos hablando de un desequilibrio propio de nuestro organismo. Eso es. Entonces estamos hablando cada vez más de que el cáncer es una enfermedad metabólica, es una enfermedad del sistema inmune, porque ya no es que sea solo eso, pero está tomando una gran parte. Entonces es verdad que no hay que alertar a la gente, pero no se trata de cortar el rollo de vida a nadie, sino de intentar de verdad decirles que hay que ser conscientes de lo que hay. Luego, si tú quieres seguir haciendo, como pasa con el tabaco, pues perfecto, pero no hay que meter miedo, hay que ser conscientes y no hay que volverse loco ni cambiar de vida de forma radical, pero es verdad que hay pequeños cambios que se pueden ir haciendo que no generan gran trastorno y la gente no los hace porque cree que de verdad es algo que se está intentando decir porque sí o no va a pasar nada. Entonces yo no quiero meter miedo, pero es verdad que hacia lo que vamos es a esto. Y con todo la empatía del mundo hacia los miles de personas y miles o cientos, decenas de miles de familias que lo sufren, pero sí que es cierto que creo que es interesante poner las cartas encima de la mesa y decir, oye, los datos nos llevan hacia aquí. Es decir, de toda la vida yo me he criado en un contexto, en un entorno en el que al cáncer se le ha tachado de lotería, que me ha tocado. Desgraciadamente no tenían, claro, ese me ha tocado es... porque has comprado boletos. Claro, pero... se suele utilizar como yo no podía hacer nada, ¿no? Venía en los genes, tal, qué mala suerte. No, hoy día sabemos, y creo que es el gran dato, el cambio de paradigma, como bien dices, entre el 80 y siendo un poquito más puntillosos, hasta un 90% de los cánceres, digamos, podríamos decir que son evitables, entre comillas, que no vienen, digamos, predeterminados en el genoma de una manera tan radical que es que no tenías manera de cambiarlo, ¿no? Y hoy la epigenética se impone sobre la genética. Para mí eso es el resumen más importante o el dato más importante que se tendría que llevar todo aquel que escuche este podcast o que lo vea en YouTube, etcétera, etcétera. Y aparte es verdad que hay una cosa que, como antes he dicho, nadie tiene la culpa de tener un cáncer porque por mucho que nos empeñemos en decir alimentos anticáncer, no sé qué anticáncer, si quitas esto ya no tienes cáncer, no es así. Es una enfermedad multifactorial de acumulación de cosas y el organismo tiene una capacidad increíble de equilibrarse, ¿no? Pero entonces, una vez que llegas al diagnóstico y una persona tiene la enfermedad, no se trata de ver qué ha pasado, ¿no? Para que esa persona se sienta mal y culpable, no. Pero igual que han pasado muchas desgracias en la medicina y ha habido fármacos que han sentado mal, virus que han provocado enfermedades y hemos aprendido de ello, a mí también me parece interesante que las personas que padecen una enfermedad oncológica veamos qué ha pasado para llegar hasta allí. Tenemos muy identificado el tabaco y ciertos tóxicos como causantes de cáncer o más bien factores añadidos, ¿no? La lotería, boletos añadidos para que te toque, pero hay muchas otras cosas que no se investigan de cómo está ese organismo de verdad. Y no es porque esa persona se tenga que machacar, porque es imposible en el mundo en el que vivimos saber qué es todo lo que se ha añadido a esa lotería. Pero a mí me parece que dejarlo de lado y decir, mira, mejor no miro a ver qué ha pasado aquí por no pasarlo mal, le viene muy mal a personas que vienen detrás. Y no estamos haciendo una buena medicina preventiva si no estudiamos lo que ha pasado en los enfermos. Totalmente. De hecho, en este informe que citábamos antes, se ejemplifica precisamente en el tabaco. Uno de los cánceres que más está bajando en prevalencia, sobre todo en hombres, es el cáncer de pulmón e indirectamente creo que la zona urogenital, creo que secundariamente relacionado con el tabaco, ¿no? Y esto habla muy a las claras de que si se fuma menos, hay menos posibilidades de tener igual que en las mujeres aumentó, cuando antes no fumaban las mujeres y luego cambió la estadística hacia tumores que no solían aparecer en mujeres y en hombres y también empezaron a aparecer en mujeres. Pues eso pasa con muchos otros factores. Incluso se describe, ¿no?, que personas que se mudan a otro país y cambian totalmente de tercio y se van a Asia, empiezan a tener, cuando llevan mucho tiempo viviendo allí y adoptan las costumbres,
algunos tipos de cánceres que se desarrollan más en esos países que en España o en los países occidentales, y a la inversa, asiáticos que no tenían ese tipo de enfermedades oncológicas y no oncológicas y vienen al mundo occidental y las empiezan a padecer, porque al final el estilo de vida tiene mucho que ver. Eso pasó mucho, y no solo en el ámbito del cáncer, problemas digestivos con También. El tema de la Segunda Guerra Mundial, la introducción de determinados productos, es decir, cuando Japón, por ejemplo, era un país absolutamente hermético y de pronto le llegan estímulos de fuera y esos cuerpos no estaban, ese genoma, todo, el metagenoma no estaba preparado, para claro, todos esos cambios. Sin embargo, desgraciadamente, cáncer de mama parece que va hacia arriba. Curiosamente, voy a entrevistar dentro de poco a Nicolás Olea, uno de los mayores expertos del mundo probablemente en disruptores endocrinos, y muchas veces recuerdo una de las frases que comenta en algunas de sus conferencias. Uno de los posibles factores, uno de ellos, porque obviamente como hemos dicho hay muchos factores, pero uno de los factores de riesgo de padecer cáncer de mama es no dar lactancia, que es una cosa muy curiosa. ¿Por qué? Porque parte de los tóxicos que tienen las mujeres históricamente se han dado al bebé a través de la leche y cumplía una doble función: evitar o prevenir en la madre ciertos tipos de problemas, es decir, es depurar, limpiar el cuerpo de la madre y además ayudar a formar el sistema inmunitario del bebé. Hoy en 2024 se tienen hijos o muy tarde o directamente no se tienen. La cantidad de hijos ha descendido muchísimo en las últimas décadas en España, ¿no? Entonces, hasta cierto punto parece lógico pensar que por ahí hay uno de esos factores, ¿no? Aparte de todo lo demás, la mujer se ha incorporado al mercado laboral, los niveles de estrés muchísimo más altos que en décadas anteriores, hay menos tiempo para cocinar, es decir, no hay que obviar el resto de parámetros, pero en este caso sí que tenemos uno que es, digamos, específico de las madres, de las mujeres. Es curioso, pero es otro de esos datos que creo que es interesante poner encima de la mesa. Sí, y sobre todo es porque yo creo que las mujeres salimos muy mal paradas en cuanto al tema de disruptores endocrinos, porque hay muchos que tienen efecto estrogénico, y como bien sabemos, pues la mama es una glándula que depende del estímulo hormonal, y cuanto más tiempo pasa la mujer con estímulos estrogénicos altos, más riesgo tiene de que haya un cáncer de mama, porque al final esos estímulos mantenidos de una forma muy elevada en el tiempo hacen que esas células se reproduzcan de una manera anómala, y eso está súper investigado. De hecho, pues cuanto más pronto es la menarquia o la primera regla y más tarde es la menopausia, más riesgo hay, porque hay más exposición de estrógenos. Se ha visto que el embarazo, esos 9 meses en ausencia de estímulos hormonales, protege. Entonces, al final, claro, todo lo que tú has dicho ha cambiado, porque ahora hay personas que ni se embarazan, que no digo ni que esté ni mal ni bien, no nos vamos a meter ahí, pero ha cambiado mucho nuestro estilo de vida y nuestro estilo de avanzar. Y como digo, los disruptores endocrinos es que nos salimos muy mal paradas. Entonces, es verdad que ahora hay mucho tóxico, que no volvemos a no tener que meter miedo a la gente, pero hay que tener cuidado, porque hay que intentar reducir al máximo, porque si nosotros no vamos a poder reducir el estrés al que estamos expuestos, ciertos tipos de alimentos o ciertos hábitos que tenemos, porque al final nos cambiaría la vida entera, bueno, vamos a intentar de lo que podamos ir quitando, porque al final estimula mucho la glándula mamaria esos disruptores endocrinos. Y bueno, otra serie de factores, porque también se ha visto pues el tema de la obesidad, que también la grasa aumenta el nivel de estrógenos, o sea, hay muchos factores. Y bueno, pues es verdad que yo creo que salimos muy mal paradas, porque al final las hormonas son como súper importantes, y yo creo que ahora, porque está muy investigado el cáncer de mama, pero se seguirán saliendo para otros tipos de cánceres. El de próstata, que también es hormonodependiente, ya se está viendo también muchos disruptores endocrinos que tienen que ver con el tema de la testosterona, e incluso otra serie de cánceres saldrán, porque al final el organismo tiene mucho que hacer con las hormonas. Y bueno, pues desgraciadamente yo creo que tenemos que ser conscientes de esto. Merece la pena también saber que las mujeres tenemos que protegernos. Totalmente. Para el que esté escuchando o viendo este capítulo y no haya escuchado hablar de disruptores endocrinos, porque los hemos nombrado, claro, sí, nosotros lo entendemos, son, digamos, químicos que casi todos, la gran mayoría, el 99%, son producidos por el hombre, digamos, por nuestras actividades, ya sean industriales, el tráfico, químicos que puedan haber en productos del hogar, etcétera, etcétera, la propia polución ambiental, que ahí en parte puede haber algo natural, pero normalmente es tráfico rodado, etcétera, etcétera. Es decir, todos esos químicos al final
pueden tener un impacto a nivel hormonal, a nivel endocrino y llegado a un punto, pues, favorecer la aparición de ciertas enfermedades, ¿no? A eso nos estamos refiriendo. Pues vámonos a la parte, digamos, buena, entre comillas, o a intentar precisamente, en esta línea en la que estábamos hablando, evitar comprar boletos en todos los sentidos. ¿Qué podemos hacer para intentar, pues eso, tener las mínimas posibilidades posibles de padecer cualquiera de los tipos de cáncer que ahora mismo son prevalentes en nuestra sociedad? Pues lo primero es ser consciente de que hay que hacer cosas, ¿no? Y de que no quieres tener un cáncer en el futuro, porque al ser humano le cuesta mucho prevenir cosas, ¿no? La mayoría de la gente cuando toma acción sobre su salud es cuando ya le ha pasado algo. No tiene por qué ser un cáncer. Hay muchas personas que cambian su estilo de vida porque les da un infarto y dejan de fumar, o cualquier cosa, o le pasa a un familiar, ¿no? Pero yo creo que hay que ser conscientes de que nos puede pasar algo. Sin tener miedo inminente de me voy a morir o me voy a enfermar, no. Hay que ser conscientes de que quieres tomar parte de ser una persona saludable. Y entonces ahí ya luego tienes que ir viendo qué es lo que entra dentro de tus posibilidades por el tipo de trabajo que has elegido, por el tipo de ciudad en la que vives, por el tipo de familia que tienes. Como digo, no se trata de pegar cambios drásticos, pero en la medida de lo posible hasta dónde tú puedes llegar. Hay cosas que son muy básicas que todo el mundo puede hacer, que son los 3 pilares básicos que hemos hablado antes, que es modificar la alimentación, aumentar la actividad física y mejorar los niveles de estrés. Entonces, el tema de la alimentación, pues intentar al máximo evitar procesados y cosas químicas de las que hemos dicho que comerían los robots, pues todo natural, todo con la mínima cantidad de ingredientes posible, grasas que sean saludables, que no nos vamos a poner aquí a hacer una pauta dietética, pero lo que es una dieta mediterránea de verdad, no la actual que está metida con un montón de cosas que no son naturales. Como siempre digo, vivir en el Mediterráneo no hace que tu dieta sea mediterránea per se. Utilizar los productos que de verdad son de una dieta mediterránea y ancestral y además antiinflamatoria, porque sabemos que hay muchos alimentos que no son buenos, como por ejemplo, pues eso, las grasas refinadas, añadidas, ¿no? De alimentos que tienen trans y que sabemos ya de sobra que no hay que comerlos y la gente pues sigue comprándolo porque piensa que no pasa nada por comer uno al día. Yo qué sé, los azúcares añadidos, el tema de la carne roja, intentar que sea, bueno, pues limitada, no digo suspenderla porque tampoco es así, pero que no sea la fuente principal de la dieta, que sea una dieta rica, variada, con alimentos integrales, buenos para la microbiota. Bueno, podemos dar una dieta para todo el mundo general y luego individualizado, ¿no? Que tú de eso sabes más que yo. Pero el tema de la alimentación es algo muy fácil de modificar, porque tenemos en España además todo, o sea, tenemos todo tipo de gastronomía, podemos tener todo a nuestro alcance, son alimentos muy ricos, muy variados, desde pescados, mariscos, carnes, huevos, leche, quesos, cereales de todo tipo, hasta la quinoa que se cultiva más en Sudamérica la podemos hacer aquí. O sea, tenemos mucha suerte, entonces eso es fácil de hacer. Y luego el tema del sedentarismo, porque no vale con alimentarse bien y no hacer ejercicio. El músculo es salud, es el órgano más importante en el cuerpo. Incluso los pacientes que tienen una enfermedad oncológica deberían de tener buena masa muscular para hacer frente a la enfermedad y para tener menos efectos secundarios. Y yo siempre pongo la analogía de, tú imagínate un roble, ¿no? Una persona que es un roble, que el corazón le funciona bien, que tiene el organismo y el intestino a tope, que el músculo se le ve que está bien. Esa persona va a poder sobrevivir al mundo mejor. Da igual, aunque esté expuesto a cosas, va a poder sobrellevarlas mejor. Entonces, eso no se consigue sin una actividad física, porque la actividad física regula el sistema endocrino, regula el sistema inmune, todo a través de la masa muscular. Entonces, hay que alternar cardiovascular y y fuerza para formar músculo. Entonces, bueno, pues eso sería otro pilar. Y obviamente si te alimentas muy bien, haces buena actividad física, pero luego vives con un estrés tremendo que se carga todo, porque el estrés y el cortisol llegan a destruir el músculo, a destruir el intestino, a destruir el sistema inmune, pues no hacemos nada. Entonces ese yo creo que es, yo cuando pregunto a mis pacientes me hacen así con la cabeza y dicen ahí es donde yo fallo, donde llevo fallando toda la vida. Muchas personas dicen, pero si es que yo he comido sano siempre y he hecho actividad física, pero es que no he podido dormir nunca bien, he estado súper estresado. Entonces, en esa regeneración nocturna, esa necesidad de descanso, esos picos de cortisol controlados, esa necesidad de mantener una rutina para que el organismo no se desequilibre, ahí es donde falla mucha gente. Entonces, yo creo que habría que ser consciente de esos 3 pilares, llevarlos todos
a un punto mejor, de donde se encuentre cada uno, intentar mejor, y cuando estemos en ese punto mejor, a ver si podemos incluso mejor, paulatinamente. No podemos pensar que si no hemos hecho nunca nada de esto que estamos hablando en la vida, de repente seamos los más saludables del mundo, porque muchas veces es que nos cambia la vida entera, pero poco a poco ir integrando este tipo de cosas. Estoy completamente de acuerdo. Yo siempre comento lo mismo, y es que cuanto más estudias el cuerpo humano y más lo conoces, más te das cuenta de la increíble capacidad que tiene de luchar contra tóxicos, contra cualquier tipo de patógeno, etcétera, es decir, contra cualquier amenaza, es decir, en busca de ese equilibrio, de esa homeostasis constante. Y la llegada de la enfermedad normalmente quiere decir que le hemos dado una caña absolutamente tremenda. Es decir, si todo el mundo fuera consciente de la capacidad o de cómo el cuerpo lucha para mantener ese equilibrio, sí, tendrían más claros que las enfermedades llegan más por el estilo de vida que por factores externos y no controlables. Eso es. Cristina, quiero terminar preguntándote, después de todos estos años, tanto de estudio como de práctica clínica, de acompañamiento, ¿qué te ha enseñado y con qué te quedas en positivo, si puede ser? Pues de todo, de pacientes, de familias, de aprendizaje sobre los distintos tipos de enfermedades relacionadas con el cáncer, etc., etc. Pues a mí con mi especialidad me llevaba también, al principio que no he incidido mucho en eso, me llevó también a hacer oncología el hecho de poder estar cerca de personas que necesitan mucho la ayuda de un profesional. Y al final te llevas muchas desazones también, porque hay muchas personas que desgraciadamente pues no confían tanto en ti, al final pues lo pasan mal porque llevan una enfermedad también, ¿no?, pues como psicológicamente muy mal, y tú ves que sufren mucho aunque tú lo intentes, y muchas veces pues necesitas un profesional al lado como un psicólogo que te ayude. Pero en general yo creo que la gente es muy agradecida de que una enfermedad como el cáncer, que muchas veces se cura y muchas veces lo que hacemos es acompañar en una supervivencia lo más posible y con la mayor calidad de vida posible, notan esa cercanía y ese apoyo, que es farmacológico por un lado, porque un oncólogo obviamente poniendo las manos no va a hacer nada, y ahí vuelvo a remitirme al tema de las medicinas alternativas, eso no va a pasar, hay fármacos de por medio. Pero yo, por ejemplo, con lo que yo hago, que intento que los efectos secundarios sean mejor llevados, que intento que ellos participen, que intento que la familia también esté cerca y que haya un entorno más agradable, al final la enfermedad se va llevando mejor dentro de lo mal que es tener un cáncer. Y a mí me ha enseñado mucho que las personas tenemos una capacidad de lucha tremenda, que hay personas que son capaces de vivir hasta la boda de su hija y luego ya relajarse, y si el organismo tiene que ahí parar de luchar, pero llega hasta ese punto, que la gente puede cambiar totalmente su estilo de vida si quiere, y luchar con el médico también para que todos hagamos esta oncología integrativa y todo sea mejor. Entonces, creo que lo que a mí me ha fascinado siempre de ser médico, que es cómo funciona el cuerpo humano y cómo es capaz de avanzar en la enfermedad y de regenerarse, esto me lo confirma aún más, porque al final veo que es una enfermedad tan compleja y que el organismo se va adaptando tanto, y la capacidad que tiene de intentar luchar es tal que bueno, es verdad que nosotros hacemos muchísimo con los fármacos, pero es que el cuerpo humano lo hace todo, porque tú le ayudas a sobrevivir con la farmacología, pero ellos pueden, y la fuerza mental que tiene mucha gente a pesar del diagnóstico, incluso gente joven, que desgraciadamente ya hemos dicho que cada vez son más, pues lo ves, ¿no? Y dices, jo, qué campeones y qué bien lo hacen. Y yo creo que la relación que yo gano con los pacientes es muy buena, porque al final confían mucho en mí y yo confío mucho en que ellos colaboran conmigo. Y al final, incluso, a ver, no son amistades como tal, pero te ves cada 15 días e incluso te cuentas cosas ¿no?, de la vida, y acabas teniendo tanta relación con tanta gente que aprendes mucho también de los pacientes. Son personas, es que no son tumores andantes, son personas, y relacionarte con tanta gente y llegar tan hondo, pues te enriquece también mucho, la verdad. Pues Cristina, lo que diga tu oncóloga. Quiero despedir el capítulo, primero felicitándote por lo que haces, apoyando el hecho de que a veces la información que puedas dar pueda resultar cruda para algunas personas, pero no deja de estar alineado con eso que hemos estado hablando durante el día de hoy, que es: oye, hay que empoderar a la gente. Después que cada uno decida, pero vamos a poner las cartas encima de la mesa y que cada cual sepa por dónde
pueden ir las cosas. Entonces, en ese sentido, también te quiero agradecer por ser tan real y, ojo, siempre con una base científica absolutamente intachable. Y poco más, que ha sido un tremendo placer compartir un ratito contigo. Igualmente, que ha sido un placer y que yo creo que también haces muy buen trabajo. Creo que nos congeniamos un poco con el tema de, ¿no?, la dinámica que tenemos de empoderar a la gente y bueno, pues intentaremos seguir nuestro camino porque nos vamos actualizando y cada vez salen cosas nuevas. Entonces eso hay que transmitirlo y hay que hacer a la gente consciente de lo que pasa. Pues lo dicho, muchísimas gracias y a todos los que nos han visto o nos han escuchado, que me sigan, que te sigan, sí. @ lo que diga tu oncóloga, Microbiota de Cero, entiendo que ya me seguirán si están por aquí. Y si dejan un like en las diferentes plataformas de podcasting y en YouTube, pues se agradece siempre. Así que nada, hasta el próximo capítulo a todos y a ti lo dicho. Muchas gracias.